Hola queridos colegas, antes que todo quiero agradecer al doctor Freddy González y a mis colegas y amigos de la Universidad Federal Río Grande do Norte por la invitación para participar en este congreso. Obviamente Freddy también es mi amigo y compañero de muchos congresos ya hace bastante tiempo, así que me siento doblemente honrado por esta invitación. Este primer congreso, si bien es un congreso virtual, es una de las modalidades que yo creo se van a imponer en un futuro cercano por la facilidad tanto para participar como para ser un activo partícipe del mismo. Bueno, en realidad nuestra conferencia, como su título lo indica, vamos a hablar de los problemas matemáticos un poco desde la historia. Para eso lo primero que quiero hacer es recordarles cuál va a ser la periodización que nosotros utilizamos en este trabajo. Lo primero que debo señalarles es que esta periodización no es la clásica o las clásicas que se usan normalmente en los libros de historia, y voy a decir por qué. Ya puede ser la de Kolmogorov o alguna otra, por el grado de abstracción, por la penetración de la matemática en otras ciencias. Sí, hay distintas periodizaciones, pero todas tienen un rasgo común, y es que la línea temporal está referida a Europa. Es decir, no podemos, en el caso particular, por ejemplo, de la matemática árabe. La matemática árabe es de la Edad Media europea o es un desarrollo cualitativo superior. Evidentemente no podemos enmarcar a la matemática árabe según la línea de tiempo de Europa, por lo que este sesgo, que es habitual en los historiadores de matemática, recibe el nombre de eurocentrismo, en el cual yo hago hincapié tanto en la línea temporal de Europa como en los resultados obtenidos por Europa. Todas las civilizaciones que se estudian, ya sea desde el punto de vista de la historia de la ciencia o no, han pasado por diversos estadios de desarrollo. Es lógico que los problemas de conteo y reparto sean la primera etapa, porque son los que están vinculados con las actividades diarias de cada civilización. Pero también existen los problemas con magnitudes constantes, que muchas de esas civilizaciones también alcanzaron, y los problemas con magnitudes variables y con objetos abstractos, que vendría a ser el desarrollo superior de cualquier civilización. En el caso particular que nos ocupa de la matemática, es obvio que no todas las civilizaciones llegaron a estas dos últimas etapas por diversos motivos, ya sea porque fueron colonizados, porque fueron extinguidos o porque fueron de cualquier forma que lo querramos llamar, pero no llegaron a estas etapas. Y estas dos etapas, sí hay que decirlo, son propias del desarrollo de la matemática en Europa y en el resto de las civilizaciones hoy en la actualidad, que es, para decirlo de alguna manera, estamos en la época o en la era de la aldea global. Bien, por tanto, esto es lo que nosotros queremos señalar, que los problemas que se resolvieron en una civilización no podemos guiarnos por la línea temporal europea, sino por el desarrollo cualitativo de la misma. Y ustedes van a ver que, si bien al final terminamos hablando de Europa, por esto que les señalaba de la etapa 3 y 4, no es privativo de Europa las dos primeras etapas que yo quería hacerle señalar, como bien menciona o explica y desarrolla genialmente George Geberghese Joseph en su libro La cresta del pavo real. Bueno, vamos entonces a seguir hablando al respecto, pero ya saben que esa es la periodización, es por el desarrollo cualitativo, no por la línea temporal europea. Bueno, el desarrollo de la matemática, cuando yo lo miro desde el punto de vista de los problemas,
Incluso puedo decir que además ahí es cuando se obtiene de una manera más clara la interacción entre las fuerzas externas o los factores externos y los factores internos en el desarrollo de la matemática. Si bien la matemática tiene su propia independencia en el desarrollo, por su propio crecimiento puro, también hay interacciones con la práctica, las aplicaciones con otras ciencias, etcétera, etcétera, que motivan también ese desarrollo. Vamos a ver estos cuatro, o sea, los problemas que han ido incidiendo en la historia de la matemática, los podemos ver desde estos 4 puntos de vista. Primero, problemas que han incidido o que están, en el origen del desarrollo de las matemáticas. Aquellos que han propiciado la aparición de nuevas ramas, otros que han provocado rupturas epistémicas, es decir, en nuestra forma de concebir el mundo y la realidad, e incluso algunos que han abierto crisis en los fundamentos de la matemática. Las 3 crisis más famosas siempre han estado o están relacionadas con la resolución de determinados problemas. Bueno, problemas en el origen del desarrollo de las matemáticas, obviamente que los podemos ver en el desarrollo de cada una de las civilizaciones. Esos problemas de conteo y reparto tienen que ver con el comienzo de la civilización, pero además hay otros problemas que van más allá de eso. Por ejemplo, en Sumeria se calculaba o se determinaba la raíz cuadrada de un número usando un proceso que hoy pudiéramos llamar de aproximaciones sucesivas. Muchos siglos más tarde, si yo aplico el método de Newton-Raphson, por ejemplo, a la ecuación x al cuadrado menos 17 igual 0, obtengo el mismo esquema iterativo para raíz de 17 que yo obtengo si aplico el esquema de Sumeria. Es decir, hablando de Mesopotamia, para ser más preciso, para aludir al lugar geográfico y no a una civilización concreta. Es decir, nosotros el desarrollo de la matemática no podemos verlo aislado en un punto, sino que tiene múltiples imbricaciones. De hecho, el método de multiplicación maya de cuerdas está muy emparentado con los huesos de Neper, a pesar que surgieron en puntos totalmente distintos, alejados entre sí y sin ninguna relación. Por lo menos que se conozca hasta ahora, no hay ninguna relación entre un método y otro. Y por supuesto, además de estos problemas vinculados a la vida socioeconómica, están problemas que están en el comienzo de la matemática y que, si bien parece que no tenían que ver con la propia vida de las personas, como son los 3 problemas clásicos de la matemática griega, sí tienen que ver. Todos esos problemas están relacionados con algún evento, entre comillas, mítico, que permitió o que les hizo lanzar ese problema. El problema, o sea, uno de los problemas, como sabemos, que es el de la duplicación del cubo, tiene que ver con una cierta epidemia que había en Atenas, y que si ellos lograban duplicar de volumen un cierto cubo sobre el que estaba el oráculo, podían entonces, iban a parar la epidemia. Obviamente estos 3 problemas no se pudieron resolver, porque para ello, con regla y compás, había que construir números irracionales, y todos sabemos que son números no construibles. Con lo cual, esos problemas eran imposibles de resolver por la época, aparte de que ellos no manejaban los inconmensurables o el álogón de ellos, tampoco tenían un proceso al límite como nosotros entendemos hoy. De hecho, ellos trabajaban con el infinito potencial y no con el infinito actual. Ese es uno de los defectos de la matemática griega, el horror al infinito, y probablemente se cree que el único que llegó a un proceso del infinito actual es Arquímedes, por lo que se ha encontrado en el palimpsesto después que lo pudieron volver a leer y recuperar y este tipo de cosas. Bueno, y estos son también 3 problemas que, si bien parece que no están vinculados con surgimiento o con problemas socioeconómicos, debemos decir que sí, que están relacionados. También hay problemas motivadores que han propiciado o que han permitido la aparición de nuevas ramas de la matemática.
¿Quién no ha oído hablar de los 7 puentes de Königsberg? Probablemente uno de los más famosos. El segundo, el problema del aforo vinculado con Kepler y la determinación de volúmenes, porque su suegro envasaba vinos y otro tipo de cosas en distintos en toneles que no eran de la misma forma todos. Entonces no sabía exactamente cómo era la cuestión. Y bueno, y por supuesto el último, los 23 problemas de Hilbert, que son muy famosos en el sentido que marcó toda una dirección de trabajo en el siglo XX. Y ni hablar del teorema de Fermat, que en realidad lo que deberíamos decir es el último teorema de Fermat, porque era el último, o era el único teorema que quedaba en el siglo XVIII y sin demostrar. El único de sus teoremas o de sus proposiciones que quedaba sin demostrar. Hubo que esperar hasta el 1993 para que Andrew Wiles presentara una demostración al respecto, pero de eso vamos a volver un poquito más adelante. Bueno, los 7 puentes de Königsberg, uno de los problemas más famosos relacionados con el rey Midas de la matemática, como se le llama a Euler, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro, matemáticamente hablando, tiene que ver con la ciudad de Königsberg, 7 puentes que había en el río Plegel. De estos puentes, lamentablemente, solo quedan 2, en el sentido estricto de la palabra. Solo quedan 3, pero en el sentido estricto de la palabra solo quedan 2 de la época del problema, porque el tercero fue reconstruido en 1930 y tanto. Hay 2 que fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos y 2 que fueron sustituidos por carretera. Así que lamentablemente el problema de los 7 puentes de Königsberg ya no es un problema actual porque ya no están los 7 puentes. Bueno, la resolución de Euler, que creó, por ejemplo, la topología, la teoría de grafos de este mundo, que es muy genial, ha pasado a la posteridad como uno de los grandes problemas en la historia de la matemática. Como les decía, Andrew Wiles, que es el que resuelve el último teorema, perdón, el que demuestra el último teorema de Fermat por métodos muy sofisticados, con lo cual uno se da cuenta que no puede ser, si lo que Fermat escribió en el margen de la aritmética de Diofanto era cierto, que él tenía una demostración, obviamente no puede ser una demostración de este tipo. Por eso se dice que esta demostración es una demostración no fermatiana, porque no usa las herramientas que tenía Fermat, que probablemente sean imposibles, o sea, sean, digamos, insuficientes para demostrar el teorema. Bien, bueno, este teorema en realidad debemos decir, matemáticamente hablando, no tiene un gran peso en la matemática, pero ha propiciado el desarrollo en particular de la teoría de números y diversas áreas, curvas de la aritmética modular, curvas elípticas, etcétera, etcétera, que a lo mejor sin ese problema no hubieran tenido el desarrollo que tienen hoy. Bueno, hablando de problemas que han provocado rupturas epistémicas, si bien hay algunos que son más o menos importantes, es obvio que las geometrías no euclidianas, que está relacionado con otro problema que veremos a continuación, es el que más nos cambió nuestra forma de pensar y de ver la matemática. ¿Por qué razón? Les recuerdo que para el mundo, hasta principios del siglo XIX, la geometría era plana. Con lo cual, una geometría que no fuera plana chocaba con nuestra forma de ser, de pensar y de concebir el mundo. Por eso es que es tan importante las geometrías no euclidianas desde este punto de vista. También, bueno, hay otros, digamos, problemas bastante importantes, pero relacionados con esto, pero cuando vamos a los problemas que han abierto crisis en los fundamentos de la matemática, por supuesto, el primero es el de los inconmensurables, que ya los mencionábamos en los 3 problemas clásicos de la geometría griega, la suma de series infinitas relacionadas incluso con Zenón, el problema del quinto postulado. ¿Por qué? Porque resolver el quinto postulado, como veremos a continuación, lo que propició fue la aparición de las geometrías no euclidianas. Las discusiones en torno al cálculo infinitesimal
en realidad lo que estaban centrados es en el proceso al límite, que no se sabía exactamente qué lo que era un infinitésimo o un infinitesimal. Hasta la aparición de la teoría del límite de Cauchy no se pudo entender este tipo de cosas. Y por supuesto la última crisis, la teoría de conjuntos infinitos, con el infinito actual ya manipulado exactamente de la misma forma que un infinito potencial, y la aparición de los cardinales transfinitos. Y el teorema de los cuatro colores un poco bastante, vamos a ver que es bastante interesante por una característica que tiene la demostración del mismo. ¿Bien? Bueno, Pitágoras. ¿Qué podemos decir de Pitágoras que no se conozca? Probablemente que más que matemático era el líder de una cierta secta mística, en el cual los números forman la base de toda su filosofía. De hecho, Pitágoras se considera el primer filósofo en el sentido estricto de la palabra, y su máxima era que todas las cosas tienen un número. Sí, lo podemos reducir a un número, con lo cual incluso la teoría de música la puedo ver desde los números de ellos. Recuérdense que eran racionales, cocientes de entero. Todo el que conozca música sabe que es imposible representar todas las notas solo con racionales. Es decir, hay notas que no se pueden llegar por racionales. Bueno, por supuesto, dentro de las sumas infinitas, que yo les comenté en un momento, está Zenón, que lo curioso es que las paradojas o aporías de Zenón surgen por como consecuencia de que en una de esas discusiones o retos dialécticos que habían en el mundo griego, su maestro Parménides queda muy mal parado, y de hecho los otros filósofos como que se mofaban de él porque no podía demostrar algo que era verdadero. Entonces Zenón, en defensa de su maestro Parménides, y para refutar esa vanidad de esos filósofos, le dice: ustedes ni siquiera pueden refutar y demostrar que algo es falso, a pesar que saben que es falso. Y de ahí sale sus tres famosas aporías. Fíjense que si yo quiero poner en su justo lugar a Zenón, nada mejor que las palabras de Bertrand Russell cuando dice este tipo de cosas de Zenón, que se ha presentado como que era solo un tipo que hizo algún trabajo algebraico ahí para confundir a la gente. No, lo de Zenón fue mucho más importante en la historia de la matemática. Y sus célebres aporías, sus tres paradojas, como también le llamamos a veces, se basa cada una de ellas en que si el tiempo suma de instante, el recorrido es la suma de puntos y el movimiento como suma de pasajes de un lugar a otro, hacen imposible obtener tanto un tiempo finito como llegar de un lugar a otro, o que al mismo tiempo que está en movimiento está en reposo. El pensamiento de Zenón puede ser caracterizado desde este
digamos, su importancia desde estas tres direcciones. El último, por supuesto, porque los pitagóricos, después de la aparición de los inconmensurables, introducen la teoría de las mónadas para tratar de justificar la concepción racional de los números, cosa que obviamente tampoco pasó. Pero en particular, el segundo punto, ese proceso dicotómico de Zenón, es lo que lo ha hecho realmente bastante trascendente en la historia de la matemática. Básicamente lo que dice, como yo les comentaba hace un momento, es: para yo llegar al final de un determinado trayecto tengo que pasar por el punto medio. Para llegar a ese punto medio tengo que pasar por la cuarta parte, por la octava, por la 16ª parte, y así sucesivamente. En cada una de esas partes ¿cómo les puedo decir? Invierto un tiempo determinado. La suma infinita de tiempos, para los griegos en aquel momento, que no manejaban el infinito actual ni tenían nociones de convergencia, era obviamente una serie que su valor de suma infinita esa era infinito, con lo cual no podían refutar los argumentos de Zenón. En particular, la paradoja de Aquiles, en el cual, si yo quisiera decirlo técnicamente, estoy diciendo que Aquiles y la tortuga se embarcan en una carrera con partida lanzada, es decir, para hacer más sencillo el análisis. Los dos ya traían una velocidad, la tortuga tiene una ventaja con respecto a Aquiles. Recuérdense lo que dice, ¿por qué se habla de Aquiles? Porque en la Ilíada, Homero califica a Aquiles como el de los pies ligeros. Es decir, era muy rápido. Bueno, aparte de ser un semidios, obviamente debe haber sido bastante rápido para que lo mencione así Homero en la Ilíada. Y bueno, es lógico que Aquiles iba a alcanzar la tortuga. Sin embargo, por esta suma de instantes en cada uno de los tiempos, decía Zenón, no puede alcanzarlo. Y los otros filósofos matemáticos de la época no podían hacerlo. Fíjense que si bien esto está invertido, porque la línea superior es la de Aquiles y la línea inferior es de la tortuga, que arranca desde aquí con una ventaja, y Aquiles sale desde el punto x sub 0 igual 0. Bueno, obviamente cuando Aquiles llega al punto x sub 1, invirtiendo un tiempo t sub 1, la tortuga se movió al punto x sub 2. Cuando llega a x sub 2, invirtiendo un tiempo t sub 2, la tortuga se desplazó, y así sucesivamente. Nosotros sabemos que Aquiles va a alcanzar a la tortuga, pero para demostrarlo había que esperar, como les decía, al siglo XIX, en el cual nosotros podemos demostrar que estas dos sucesiones, tanto las sucesiones de tiempo como las sucesiones de espacios, esta x1, x2 de posiciones para ser más preciso, son dos sucesiones monótonas crecientes y acotadas superiormente, con la cual convergen a su supremo, cada uno al supremo respectivo, que es ni más ni menos el instante de tiempo en el que Aquiles alcanza a la tortuga, y en la posición en la que Aquiles alcanza a la tortuga. Y bueno, esto no es muy difícil matemáticamente hablando para nosotros hoy, pero para los griegos era una tarea imposible. Bueno, Euclides de Alejandría. Muchas veces digo yo, ¿qué es un matemático? ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que matemático solo es aquel que hace matemática. Yo tengo una concepción distinta. Para mí, matemático es tanto el que investiga matemática, como el que aplica la matemática, como el que da clases de matemática. ¿Por qué razón? Porque si no, Euclides no fuera matemático. Entonces no se hablaría como el matemático Euclides de Alejandría, sino hablaríamos como el profesor Euclides de Alejandría, siendo que él es más conocido por su obra, Los Elementos de Euclides, que es el primer ejemplo de una transposición didáctica tan renombrada en los últimos 40 años. ¿Por qué una transposición didáctica? Toda la matemática griega no está en Los Elementos de Euclides. No está por una sencilla razón. Para los griegos la matemática se dividía en pura e impura, es decir, impura es la que tenía relación con la práctica,
Ellos decían que la matemática tiene que ser considerada por sí misma independiente de la práctica. Con lo cual, usted se da cuenta que lo que ellos llamaban impura es lo que hoy nosotros llamamos matemática aplicada. Bueno, nada de la matemática aplicada del mundo griego está ahí. No están los resultados de Arquímedes, no están los resultados de Enón, no están los resultados de Eratóstenes, porque Euclides lo que hace es una selección de la matemática pura. Bien, este cuadro que tenemos acá es el cuadro de Rafael, la escuela de Atenas, con muchos anacronismos, o sea, con muchas, digamos, errores históricos, porque esta gente no coexistió ni en Atenas ni al mismo tiempo. Pero este cuadro lo que quiso pintar Rafael fue la génesis de la filosofía moderna, incluso usando personajes de la posteriores. Hasta él mismo está en algún momento por ahí pintado. Pero si yo quisiera decir algo, digamos, más fácil comprensible, Rafael lo que pintó fue el Dream Team de la filosofía griega. Todos los grandes filósofos griegos están ahí, incluyendo por supuesto a Euclides dando clase, por lo menos interactuando con discípulos en esa pintura. Bueno, acá hay una edición de los 6 libros, le presento esto por qué razón. No hay ningún otro libro de matemática que haya recibido o que haya tenido tantas ediciones, ya sean impresas, manuscritas en idioma, eso como los elementos de Euclides. Es realmente un libro notable y Euclides es el que escribió los elementos de Euclides. Bien, poco y gracias a la redundancia eso. En particular, dentro de los elementos está el quinto postulado, que si bien esta no es la formulación más conocida, es la exacta. Es decir, si dos rectas cortan a una tercera, no en ángulos rectos, y del lado que la suma de esos ángulos es menor que dos rectos, ellos los prolongan, se van a encontrar en un punto. En realidad no es esa la formulación más conocida, pero es la formulación exacta del quinto postulado. Los matemáticos trataron desde la aparición de los elementos de Euclides de demostrar el quinto postulado utilizando los restantes y otros resultados, cosa que a lo largo del tiempo fue imposible porque después se demostró que eran independientes, y dentro de esos intentos, que se llamó el problema del quinto postulado, es la que propicia al final la aparición de las geometrías no euclidianas. Dentro de los muchos o de las muchas formulaciones equivalentes al quinto postulado, está por supuesto la de Ptolomeo, que también es conocida como de Pfeffer, que por un punto exterior de una recta solo pasa una paralela. Probablemente es la más conocida, incluso confundida con el quinto postulado original. Estas son todas algunas de esas formulaciones equivalentes, pero que no son el quinto postulado, y que muchas de ellas surgieron en los intentos de demostrar el quinto postulado. Les decía de la de Ptolomeo que a veces se confunde con el quinto postulado original, y no es así. Bueno, Lobachevsky, ¿qué es lo que hizo Lobachevsky metodológicamente? Fue un gran paso de avance, fue dividir a la geometría en dos grandes áreas. La geometría absoluta, que no tiene nada que ver con el quinto postulado, y la geometría, obviamente, que tiene que ver con el quinto postulado. Y él trabajó sobre esta. Lo primero que hizo fue negar el quinto postulado. En la versión de Ptolomeo, para que se entienda más fácil, por un punto exterior una recta, o pasan infinitas paralelas o no pasa ninguna. Bueno, la formulación de Lobachevsky, que pasan infinitas paralelas, a pesar que él lo que define son dos rectas que se llaman paralelas divergentes. Por supuesto, esas dos rectas, en su interior existen infinitas rectas, o sea, es un haz de rectas limitadas por estas dos, con lo cual por un punto exterior de una recta no es que pasen dos, sino que pasan infinitas
paralelas. Estas son las dos paralelas divergentes, entre ellas hay obviamente infinitas paralelas también a esta. Obviamente la otra negación del quinto postulado es lo que da origen a la geometría esférica de Riemann. Más adelante la expone en su conferencia inaugural, donde el modelo, como acabo de decir, es esférico y no hay paralelas en él. La discusión cuando surgen las geometrías no euclidianas es si estas geometrías eran contradictorias o no. Todo terminó cuando Felix Klein propone un modelo de geometría no euclidiana dentro de la geometría euclidiana, y ahí terminaron las discusiones. Porque si esta, que es ni más ni menos el modelo de Lobachevsky, es contradictorio, lo es la geometría que lo contiene, que es la geometría plana, con lo cual terminaron las discusiones, como les decía. Bueno, este es el mapa de Argentina. ¿Quién no coloreó un mapa en algún momento en su edad escolar? Recuérdense que la regla es: no puedo colorear dos regiones que son colindantes, o sea, con frontera común, del mismo color, porque me confundo, ¿verdad? Bueno, esto, que es una de las múltiples tareas escolares, por decirlo de alguna manera, que hicimos fácilmente y que nos gustaba porque había que colorear este tipo de cosas, es uno de los problemas más importantes en matemática por varios motivos, que es el teorema de los cuatro colores, el problema de los cuatro colores. La historia en 1820 y tanto muestra que el hermano de un estudiante de Morgan le dice que tenía una conjetura de que cualquier mapa geográfico podía ser coloreado con cuatro colores. Este estudiante le pregunta a De Morgan no sabe, De Morgan le consulta a Hamilton, ¿verdad? Tampoco sabe Hamilton lo publica en Inglaterra, y muchos años después, incluso en 1870 y tanto, todavía no había sido resuelto. Hay unas demostraciones de Kempe, más o menos un poco posterior a esa época, pero después se demostró en los 90 del siglo XIX que estaban equivocadas, y él no pudo arreglar los problemas que tenía esa demostración. Bueno, ¿qué cosa de interesante para la matemática tiene este teorema? Que es el primer teorema que fue demostrado por computadora en 1976 por Appel y Hanke, usando 4 computadoras de las más fuertes en aquel momento, que no es nada que ver con las que tenemos hoy ahora, y 1200 horas de cómputo, con lo cual dividieron la matemática o los matemáticos en dos grandes grupos: los que aceptan las demostraciones producidas por computador y los que no la aceptan. En el caso de la educación matemática, esto ha llevado hoy, o cuál es el término que más o menos pudiéramos mirarlo como tal, el de las demostraciones sin palabras. Sí, hay profesores que todavía no aceptan las demostraciones sin palabras, siendo que es una demostración perfectamente válida en la matemática. Existen otros problemas, en particular los problemas del milenio, ¿verdad? El último, la conjetura o la hipótesis de Poincaré, tiene además algún condimento que les quiero comentar, y es el hecho de que fue demostrado por Grisha Perelman, que ni siquiera, recibió por ello la medalla Fields, ni siquiera fue a recibir la medalla Fields, ni el premio del Instituto Clay por haber resuelto ese problema del milenio, e incluso hizo algo más. La demostración de la hipótesis de Poincaré no la publicó en ninguna revista científica especializada, la publicó en un gran repositorio internacional que hay, que es Archive, como ven acá, en estos 3 trabajos. Él publica la demostración de la conjetura de Poincaré, obteniendo fama. Ya era bastante conocido como matemático, pero adquiere fama además adicional, tanto por haber hecho esto acá, tanto por no haber ido a recibir ni la medalla, ni el premio, ni nada, en fin, por toda esa cosa que condimentó su actuación.
Bien, bueno, esto era más o menos un pequeño esbozo de lo que quería mencionarle. Hay mucho más para hablar, pero obviamente no voy a abusar de su amabilidad ni agotar su paciencia con esta charla. Acá tienen mis direcciones, así que no hay ningún problema. Podemos seguir en contacto más adelante. Muchas gracias por la atención.